si tú quieres crecer en el mundo de sistemas, no es todo código, no es todo técnico, no es todo estudiar como un nerd, sino es mucho aprender a comunicarte, a aprender a Sí, es negociar, verdad. a aprender a desenvolverte. Veo mucha gente frustrada de sistemas en las redes sociales diciendo no consigo trabajo o cosas así. Y los compadres dicen, pero sé programar, sé Python, sé Java, sé este framework, sé todo, sé todo. Pero quizá el compadre a la hora de la entrevista no sabe comunicarse. La persona de recursos humanos le dice, ¿y por qué quieres estar en esta empresa? Y murió. No sabe qué responder. Me acuerdo que estuve en una, bueno, yo no la entrevista, fue la entrevista de mi jefe, pero yo estaba al costado escuchando y le dijo, ¿qué sabes de la empresa? No sabía nada, o sea, una falta de respeto, Sí, una sí, falta de sí. respeto, o sea, no sabía a qué se dedicaba la empresa. Y ya mi jefe lo mandó a volar, dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás la entrevista, muchas gracias, no quiero perder mi tiempo. O sea, Claro, tal vez el claro. chico era el mejor capacitado, sabía absolutamente todo, era un capo de capos, pero eso dice mucho de la persona. En Perú, ¿cuánto sería como un buen sueldo para alguien de ingeniero en sistemas? Como más o menos, ¿cuál es la realidad? Hay mucha gente, jóvenes sobre todo, que tienen la realidad alterada. Que piensa que cuando ya salen de la universidad van a ganar $10.000 mensuales. No, qué Esa locura. cosa, y no, no, no. No. Mucha gente me dice, yo no, no, que yo no tengo los grados, yo no tengo los conocimientos que sale ahí en la postulación. ¿Qué importa? Ponlos. Mucha Sí, gente, justamente por eso digo que el miedo que mucha gente tiene de sistemas, porque quieren ser correctos, porque piensan que el mundo es cuadrado, y en realidad es todo un garabato el mundo, porque tú sabes que ahorita, para bien o para mal, en Latinoamérica, pues más gana, creo, la pinta, cómo tú hablas, que tus conocimientos como tal. o Yo, sea, no solo en Latinoamérica, por ejemplo, estos modelos de OpenAI, mm, Gemini, Cloud Code, sale el CEO diciendo, no, que nuestro modelo este año va a reemplazar a todos los programadores, que con esto se va a poder programar la sí, sí, cuestión, sale el otro y al final gana el que mejor te vende, el que mejor habla, el que tiene mayor credibilidad, pero al final por detrás quizá un modelo es mejor de otro que no está hablando mucho. la confianza y cómo tú comunicas las Eso, cosas eso, es eso. vital. Y eso tiene que ver con saber vender. En donde tú estás ahora, en este trabajo, qué tecnologías se ven. Bueno, yo ahorita lo que estoy haciendo actualmente, yo soy analista senior de ciberseguridad. Curioso porque en la universidad yo no vi nada de ciberseguridad. Lo vi más en mi trabajo, ¿no? Como te dije, en la clínica aprendí al menos parchar computadoras y todo eso. Y también en el trabajo aprendí mucho más, ¿no? Eso es una muestra más que aprendes más haciendo que estudiando, Sí, ¿no? total. Y bueno, todo lo que es ciberseguridad hay dos ramas, por así decirlo. Está lo que es el Blue Team y está el Red Team. El Blue Team es lo que es defensa, ¿no? El equipo azul es defensa y el equipo rojo es ofensiva, ¿no? Donde tú atacas. Este video es patrocinado por EduBoop, una plataforma educativa que creé con mucho cariño, donde podrán encontrar el mejor curso para convertirse en Full Stack Engineer. Se cubren distintos frameworks y lenguaje de programación, todo lo relacionado con DevOps y despliegue en la nube, utilizando Google Cloud Platform, e incluso te enseño a transaccionar dinero en Internet integrando Transbank y Mercado Pago en los sistemas. Todo de manera profesional, con ciberseguridad, Git flow, testing, ambiente de integración y de producción, entre otras cosas. Les dejo el link en la descripción y nos vemos en clase. Hola people, ¿cómo están? Hoy estoy aquí con Mauricio, un invitado muy especial. Preséntate para el público. ¿Qué tal? Muchas gracias, Rodolfo, por invitarme. Es un honor. Por primera vez que alguien me invita a un podcast así de esta índole bien trabajado. Bueno, contento de estar acá, como conversar contigo y obviamente visitar la ciudad de Santiago y sur de Chile, que es muy hermoso. Entonces, nada más esperando. ¿Qué preguntas tienes para mí? Bueno, sí, vamos a estar aquí hablando de cómo ha sido toda tu experiencia estudiando ingeniería en sistemas en Perú y cómo ha sido trabajar como ingeniero en sistemas también ahí mismo en Perú. Vamos a estar hablando de todo eso a lo largo de este podcast.
para cualquier persona que quiera meterse en este mundo, o sea de Perú, o sea de otro país de Latinoamérica. Yo creo que va a ser de mucha ayuda. Así que comencemos. Siempre me gusta partir por el principio de tu vida. Tú estabas en el colegio, Ujú. ya tenías que elegir qué estudiar. ¿Y por qué decidiste ingeniería en sistemas? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Quizás fue el dinero o de verdad te gustaba el computador, no sé. Cuéntame cómo fue tu experiencia. Bueno, creo que, bueno, hablaré por mí, no quiero hablar por todo el mundo, pero cuando tus padres se ven mucho tiempo en la computadora, ya sea, no sé, jugando con la computadora, no sé, pintando, usando Paint, ellos tal vez piensan automáticamente que es, ah, ya, tú vas a ser ingeniero. Entonces, algo así fue cuando mis padres decidieron, porque más fue una decisión por parte de ellos que mía. Yo en realidad, yo estaba en un plan de, o sea, póngame en lo que sea, me da igual. No tenía yo un objetivo en esa edad y creo que pocos tienen actualmente ese plan, qué es lo que van a hacer más adelante, a qué se van a dedicar. Y yo tenía dos caminos, uno era el diseño, porque, bueno, me gusta, considero que me sigue gustando dibujar, me gusta dibujar a mano, eh, me gusta pintar, todo ese tema. Diseño ves eso, eh, pero también me gustaba el lado tecnológico, ¿no? Obviamente jugar videojuegos es algo, inclusive ahora que es uno de mis vicios más grandes, pero ya lo sé controlar, pero es algo que yo paraba mucho tiempo ahí, ¿no? Y también con influencia de mi tío, que tengo un tío que él se dedica a audiovisual, sabe estos temas, entonces yo siempre veía ese interés por ese lado. Pero lo que yo le decía a mis papás es, póngame donde sea, no me importa. Tenía una vida muy, o sea, digamos, sin mucho rumbo, ¿no? Yo iba donde me lleva el viento. Y yo, de hecho, casi me estudio en un instituto, ¿no? Iba a estudiar sistemas por 3 años y yo le dije, está bien, o sea, si quieren ahí, normal. Y sabes que para los padres eso es muy es crítico porque es donde tú pones a tu hijo es lo que le van a enseñar, con el tipo de personas que se van a juntar, los amigos que van a tener y ahí pues lo va formando. Y pues para alguien de sistemas pasa que muchas de esas personas, o bueno, de los jóvenes que estudian, no, o bueno, llegan a formar su forma de ser justamente en la zona de la universidad o en el instituto que en la casa, ¿no? Y pues casi me meto en el instituto, como dije, pero al final, a último minuto, porque le dije, mamá, ya, matrículame para empezar las clases, me dijo, no, te vamos a meter a una universidad. Y yo, bueno, está bien. O sea, igual yo no soy el que paga. Claro. Entonces, me pusieron a una universidad que se llama la San Martín de Porres. Es una, digamos, mediana, no es tan alta, no tan, las tan caras que hay. Tampoco es tan baja, era un intermedio. Por recomendación, pues, de amigas de mi mamá y pusieron ahí. Y pues yo cuando empecé en la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas, yo iba obviamente con un poco de, o sea, con ansias también de aprender cómo es ese mundo de la ¿Y universidad. habías programado antes algo o así fue como muy, tu papá dijeron, tú vas a estudiar ingeniería en sistemas y tú, bueno, y seguiste, ¿no? La verdad es que no tenía ni idea de qué hacía un ingeniero de sistemas. Lo único que sabía era que estaban frente a la computadora. Y no, Era, no había como, digamos, una prueba de admisión o algún tipo de competencia para entrar a la universidad. Allá en Perú es más fácil entrar si es que pagas o cómo es eso. claro, como, bueno, no sé si en Chile será igual, pero están las privadas y están las públicas. Las públicas son gratuitas, claro que el examen de admisión no es gratuito, o no, es gratuito también, pero son más complicadas de pasar. En cambio, las privadas tienes que sí pagar, ¿no? Y es más fácil entrar, es como que lo contrario. Pero no necesariamente una es mejor que la otra, porque lo que depende es cómo uno se desarrolla con lo que te enseñan. Y inclusive ahora, al menos yo hablo en Perú, yo siento que tú, al menos en sistemas, ojo, si tú estudias en una pública, no te hace más ni menos que alguien que estudió en la privada,
ni mucho menos te hace alguien que sepa más o que tenga cargos mucho más altos. Ahorita el tema del nombre, del renombre, que es uno de los activos que tienen las universidades, ya se han cambiado. O sea, la universidad, digamos la UNI, que es la principal de ingeniería en Perú, ya no es tan, ya no, digamos, suena mucho. Ok. ¿Por qué? Porque sus estándares han bajado. Y hay universidades privadas que sale inclusive mejor porque tiene convenios con el extranjero. Entonces ya no hay ese estigma de que si tú estudias en privada es porque no, no eres burro o algo así. Entonces, Ya. no, en realidad depende de muchas cosas y más que nada de tus padres, porque para mí también, bueno, para mis padres fue difícil también pagarlo, tanto así que yo dejé un año de estudiar. Em, pero bueno, felizmente ya lo acabé y bueno, ya aprendí muchas cosas durante ese tiempo. Como dije al inicio, no tenía ni idea de qué iba a hacer. Y mi pregunta ahí, antes de dar ese salto temporal Sí. más allá, es el instituto versus la universidad, también como que, digamos, la universidad ya no suena mucho y el instituto han subido. ¿Cómo es la comparación esa de universidad versus instituto, al menos en sistemas? Bueno, obviamente un instituto es más barato, claro, eso sí. Obviamente porque es menos tiempo que uno estudia ahí. em, pero bueno, como no he tenido tanta experiencia en institutos porque nunca llegué a meterme en uno, no podría también confirmar que estudiar en una universidad te hace que aprendas más que en un instituto o viceversa. Es más, hasta sería estratégicamente mejor estudiar en un instituto primero y luego convalidarlo en una universidad. De hecho, donde yo estoy trabajando actualmente, muchos de los integrantes del equipo han hecho eso. Han estudiado en instituto, terminan sus 3 años, ya trabajan y recién trabajando convalidan en la universidad. Entonces están en la universidad y trabajan a la vez. Cosa que si tú empiezas de la universidad, tú tienes que esperar recién en los últimos ciclos para poder trabajar. Ya. Entonces, es como que por eso digo, estratégicamente, si tú quieres empezar en el mundo laboral en sistemas, creo que es mejor en un instituto para que tú termines rápido, aprendas rápido, trabajes y ya quieres tener el grado de bachiller o de titulado en la universidad. Ahora, eso, bueno, yo no lo he hecho yo, pero mucha gente, como digo, de mi trabajo lo hace y le está funcionando, ¿no? Ahora, hay pros y contras, eso sí, ¿no? Porque si tú trabajas, obviamente tú vas a tener un techo. ¿A qué me refiero? Si tú quieres llegar a ciertos puestos altos, no vas a poder porque para tener ese puesto alto tú necesitas tener al menos un grado de egresado en la universidad. Entonces, como solamente tienes el técnico, vas a tener que estudiar y trabajar a la vez para llegar a ese grado universitario y recién subir o ascender. Pero todo depende en realidad de los padres, ¿no? Porque muchos, al menos ahora creo, aún hay padres que sí dicen, quiero meter a mi hijo en la universidad porque van a tener mejor futuro. Pero no necesariamente es eso, ¿no? Ahora con las próximas generaciones, o sea, esto va a cambiar inclusive mucho más. Ahora, en sistemas, porque claro, hay ciertas otras carreras como, no sé, pues, ser abogado o ser arquitecto, que sí es obligatorio tener un Claro, título para tú poder trabajar ahí, ¿no? Pero ahorita en sistemas es, inclusive, o sea, ni siquiera es necesario tal cual. nada, no, no puedes no es necesario ni que te metas a una universidad ni que te metas a un instituto. Pero claro, eso ya depende también de cada uno y de los padres, ¿no? Tampoco yo recomiendo que nada, no se pongan a estudiar nada. De hecho, si tú quieres ser freelancer, necesitas estudiar inclusive mucho más, pero ser disciplinado y estudiar por tu propia cuenta, ¿no? Porque toda la información que yo he aprendido, o sea, literal está en internet. Ahora con la IA, o sea, está ahí, la IA gratis te lo da. Entonces, hay muchas maneras de uno empezar. Pero cuando yo empecé, obviamente no había nada de eso. Y Claro. yo tampoco tenía los conocimientos también. Entonces, yo empecé en la universidad. Bueno, siempre te empiezan con los cursos generales, que para mí es una pérdida de tiempo en realidad. De acuerdo, yo también estoy de acuerdo ahí. Literatura, química, Cálculo, entonces, o sea, álgebra. mira, no sé si alguna vez has aplicado las integrales en algún momento en tu carrera, pues yo no, No, jamás, ni siquiera química, y la literatura, bueno, o sea, ya para eso está el colegio, ¿me entiendes? Entonces, eso lo hacen ¿por qué? Porque quieren llenar créditos la universidad. quiere plata.
tener plata. Sí, sí. Entonces, es por eso que, bueno, yo digo que es más estratégico meterte en un instituto porque de frente pasas, o bueno, el periodo de cursos generales es muy corto que en una universidad. Entonces, de frente aprendes lo básico y empiezas a trabajar en lo importante. Mira, ahí te cuento algo sobre mí, que algunos de la audiencia ya sabrán, otros no. Yo en mi caso me metí a estudiar a la Universidad Católica, acá en Chile. ¿Ya? Y bueno, lo normal es que tú entras al plan común de ingeniería civil, así le dicen acá, 2 años, luego eliges tu especialidad y después tienes tu grado de licenciado, la licenciatura, como ¿Ya? a los 4 años, y después son 2 años más para tú sacar el título, y tú de ahí eres como titulado, ¿ya? Claro. Y yo lo que hice fue llegar hasta la licenciatura, saqué la licenciatura y luego me fui de la universidad. Yo no seguí con los 2 años extra del título, entonces estudié solamente 4 años, en realidad fueron 4 años y medio. em, y también, al menos yo creo que para mí fue súper óptimo, porque ya al cuarto año yo ya estaba trabajando en una empresa como ingeniero y bueno, y después ya nunca más necesité el título porque ya tenía años de experiencia, era licenciado e incluso si quisiera hacer un magíster, tengo mi bachelor's degree y me lo puedo hacer en el extranjero. Claro. Incluso acá en Chile quizás podría hacer algún máster sin ningún problema. Pero no sé si allá en Perú como ya tú te licenciaste en la universidad y ya te puedes largar y consigues trabajo igual. Quizás es otra estrategia. Por ahí la gente dice, mira, ¿sabéis que no quiero irme al instituto, quiero ir a la universidad? Bueno, puedes ir a la universidad, saca el grado de licenciado y luego te vas y te ahorra 1 año o 2. Pero no sé si en Perú están así. Acá en Chile, bueno, igual fue un poco riesgoso lo que hice, pero me funcionó bien. Bueno, te explico cómo es en Perú. Es muy parecido en realidad. Tú cuando estudias en la universidad, tú tienes tu grado de egresado, ¿no? Egresado como ingeniero de sistemas. Pero si tú quieres tener siguientes grados, tienes que tener el grado de bachiller. Que para tener el grado de bachiller necesitas una tesis prácticamente. Hacer una tesis. Ya. Luego puedes sacar otra tesis más para sacar el título de egresado. Y luego ya haces los masters, degree, ¿no? El MBA, etcétera. Yo lo que hice fue simplemente acabar mi carrera como egresado, pero justamente cuando yo acabé la universidad, estaba en tiempo tú sabes, ¿no? El ¿La 20, pandemia? la pandemia. Ahora, Ya. tal vez no quería decirlo para tal vez no afectar el canal, ¿no? Pero Da lo ya, mismo. ok, no importa, ya. De la pandemia, entonces, este, pasa que hubo una ley en el país donde todas las personas que egresaban durante tales años, creo que fue 2020 hasta 2023, tenían el bachiller automático. Entonces, apenas yo egresé, yo tuve bachiller. Entonces ya no tuve que hacer una tesis más porque ya me lo daban automáticamente. Entonces eso fue, digamos, algo provechoso, ¿no? Ahora, actualmente creo que inclusive ya algunos dan bachiller automático porque ya la gente quiere trabajar de una, ya es como que ya toma y ya Claro. está. Ahora, lo que sí no he hecho ha sido el título, que es otra tesis más. Y actualmente hay amigos en la universidad que me hablan y me dicen para hacer tesis juntos. Pero yo la verdad cada día me estoy como que queriendo, menos ganas me da de hacer una tesis más, porque ahorita estoy en otra etapa, estoy con mi trabajo, estoy con mis proyectos, entonces no tengo tiempo para empezar a hacer un proyecto de investigación para tesis que lo único que te sirve es para que aparezcas en el registro de ingenieros como Mauricio Arizaga, que es mi nombre, ¿no? Mauricio Arizaga, ingeniero. Y nada, y si quieres trabajar en el Estado y nada más, no te suma, al menos de manera personal, no te suma mucho tener un Y título. tampoco tanto laboral. Tampoco, porque inclusive yo en el trabajo le pregunté por curiosidad a recursos humanos y le dije que si yo tengo título me pagan más. Y me dijeron, no, nos No. da igual si tienes título o bachiller, te pagamos lo mismo. Ay, ok, no decía. Entonces, bueno, ahora, hay trabajos que tal vez sí, ¿no? Pero yo digo, si quieres hacer el título, le digo a mis amigos, ¿no? Que tanto me preguntan que para hacer un título en la universidad, solamente te sirve una si vas a trabajar en el Estado o si ya tienes un trabajo asegurado, ¿no? Que bueno, ya Claro. ahí ya personalmente, ¿no? Pero en mi estado diría que no me sirve casi nada, ¿no? Por decirlo menos. No sirve para Perfecto. nada. Bueno, ahí nos desviamos harto igual, Sí, pero ya, tú estuviste en la universidad con tus primeros ramos, estos ramos más generales, sí.
Bueno, dijiste que no sirven para mucho y yo estoy de acuerdo y es para que puro rellenar ahí créditos y que la universidad gane platita. Y ya luego me imagino que pasaron 2 años o no sé cuánto de relleno y ya empezaste con los ramos como de sistemas en sí. Sí. ¿Cómo fue ahí tu experiencia, tu aprendizaje? ¿Te sirvió? ¿Qué tal la parte académica ahí? Bueno, yo, bueno, antes de explicarte eso es importante yo decirte que yo cuando empecé, y inclusive en mi niñez, yo era muy tímido, ¿no? Que creo que es algo que nos caracteriza a la gente que estudia sistemas, no tímida, sino cohibida, o que no tiene las habilidades blandas bien trabajadas como para saber comunicar, ¿no? Entonces, es por eso que justamente el trabajo de ingeniero es estar en la computadora y no es estar afuera, haciendo proyectos, conversando, declamando. Es poco, pero por lo general la gente de sistemas no es tanto eso. Entonces, a mí me demoró mucho aprender en realidad qué hacía un ingeniero de sistemas y saber querer mi carrera, porque como te dije, yo me metí porque dije, ok, mis padres me metieron ahí, trataré de no desaprobar ningún curso, ¿no? Pero ya pasó el tiempo y pues yo necesitaba saber un poco más de qué hacía mi carrera, hasta que yo felizmente me metí a un curso electivo, inclusive era gratuito, ¿no? No me sumaba tampoco en créditos ni nada, pero era justamente de habilidades blandas donde te explicaba bastante qué hacía un ingeniero, ¿no? O sea, y que prácticamente solucionar problemas usando la tecnología, ¿no? Claro. Y cómo era la vida de un ingeniero y pues saber comunicar tus ideas, saber cómo solucionar problemas en frente de la clase. O sea, tú tenías que estar frente a la clase explicando y es algo que pues a mucha gente pienso que de sistemas les ayudaría mucho porque eh, siento que mucha gente que está ahí, pues tiene los conocimientos, es demasiado más inteligente inclusive que yo, o de muchas personas, pero no crecen porque justamente no saben relacionarse, no tienen los contactos, no saben pues el miedo de decir lo que piensan. Claro. Entonces se pierden muchas oportunidades y bueno, entonces o sea, no buscan ideas o no buscan como que crecer de alguna otra manera. Em, y eso me ayudó. Creo que fue en sexto ciclo que recién pasó eso. En Perú son 10 ciclos. Y fue en el sexto, casi la mitad de la carrera, que recién dije, wow, bueno, sí me gusta. Em, Empecé a ver programación, empecé a ver base de datos, gestión. Y ahí tú como que te vas sabiendo, dirigiéndote a dónde quieres dedicarte, ¿no? Curiosamente, código o programación no, era algo que no me gustaba. Pero siento que en realidad esa es la razón por la cual es porque los profesores no son muy buenos o están Sí, sí, desactualizados. es verdad, Entonces te enseñan de es la verdad. manera, inclusive te enseña teoría. Entonces, para mí teoría en código, en programación es lo mismo, o sea, debe ser una clase nada más, una clase de teoría y ya está. Porque me acuerdo que me enseñaban las matrices, cómo programar en orientado a objetos, pero escribiendo. Los exámenes eran a mano, ni siquiera eran en la computadora, o sea, lógico. Entonces te hacía aprender el código de memoria, todo escribiéndolo, cómo La declarar. sintaxis, oh, qué locura. No, entonces, o sea, no tiene sentido y la verdad que yo recordando eso digo, qué mal capacitado, qué desactualizado estaba mi universidad en ese entonces para que... Pero a mí también en un momento me hacían escribir, no en todos los ramos, pero en el primero sí me hicieron pruebas así a mano. Y claro, uno tiene que poner print, en otro lenguaje es console.log. No, qué locura, eso aprenderse la O sea, sintaxis. tenías que declarar la clase, tenías que escribirla, o sea, escribirla, y eso, o sea, no te sirve de nada, porque cuando tú programas en la vida real, cuando estás trabajando, eso ya está creado. Cuando tú hables tu IDE, tú hables tu NetBeans o tu Visual Studio Code, ya está ahí, entonces no necesitas aprenderlo. Pero sí, no siento que no es culpa de mi universidad, sino creo que del sistema Puede ser, educativo sí, yo creo que por ahí va. al menos de mi país es así, y posiblemente otros de Latinoamérica también es lo mismo. Entonces, y ahora, ¿por qué es eso? Porque obviamente cuando tú haces una malla curricular que dura 10 años, es difícil tú O sea, no actualizarla. duraba como 5 o 6 años. No, por eso es mejor un instituto, porque es más corto, es corto de tiempo, ¿no? Pero igual vamos a ir a ahondar un poco más de eso, pero claro, no puedes actualizar tan rápido una currícula
porque si tú cambias algo, vas a afectar muchos estudiantes que ya han estado en esa currícula años anteriores. Entonces, es mucha gestión que obviamente hace que una universidad le sea complicado enseñarte cosas modernas. Más depende del profesor que quiere enseñarte cosas modernas que de la misma currícula. Pero ahora, si el profesor, digamos, no sé, es mediocre y solamente te enseña lo que te dice de la currícula, vas a aprender algo que ya es obsoleto. No, y ahí lo de los profesores es un tema bastante importante porque sucede que ellos, bueno, imaginamos el 2010 estaba de moda Ruby on Rails, ellos hicieron sus PowerPoints, todo su material en Ruby on Rails, enseñaban a hacer clases en Ruby y todo eso. Pasa un año, bueno, voy a reutilizar la diapositiva. Pasan 2 años, bueno, voy a reutilizar la diapositiva. Pasan 10 años, siguen reutilizando la misma diapositiva, el mismo material, quizás cambia por ahí un título o algo, pero tú ya en 10 años ya cambió la tecnología más nueva, lo que se está usando, y bueno, los alumnos al final tienen que ir a internet, a su youtuber preferido, a comprar cursos y aprender literalmente solo. Y así ha sido mi vida y bueno, por lo que entiendo también la tuya. Entonces, eso es mucha verdad el tema de los profesores, que a mí ya se me había olvidado, pero me hiciste recordar. Me Tengo hiciste una recordar. teoría de conspiración. Es que, mira, yo haciendo memoria, muchos de mis profesores, al menos de la mitad eran jóvenes y curiosamente los profesores jóvenes eran más actualizados y justamente aprendía más, curiosamente. Y los viejos, que había, o sea, personas mayores, más de 50, 60 años, utilizaban pues programas muy antiguos, ¿no? Que nos decían, y salen esto, que llenaba toda nuestra RAM. Y esos eran los que menos has aprendido y los que menos, o sea, te sirven para la vida laboral. Ahora, ¿por qué no se actualizan o por qué no les piden que ellos se actualicen? Porque la universidad no puede. Porque como son personas mayores y obviamente son profesores de muchos años, ya tienen su título, no los pueden votar tal vez Porque le tienen que pagar mucha plata. o porque no está permitido, pues porque como ya están en la escuela de ingenieros del país, tal vez no los puedas votar a menos que cumplan ciertos, no sé, a menos que cumplan, no sé, hagan algo malo, ahí recién lo puedes votar, pero Ya, no lo puedes, digamos, reemplazar por algo moderno porque te sale caro. Entonces a la claro, universidad no le conviene. claro. Entonces, al final termina afectando a los estudiantes. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero sin embargo, hay algunos profesores que sí son buenos. Por ejemplo, me acuerdo del ingeniero Becerra, que es uno que me enseñó sistema justamente y me enseñó justamente las habilidades blandas. Curioso, y el profesor era una persona mayor, era, pero sí la tenía clara porque más su enfoque era relacionarnos entre ingenieros, o sea, saber comunicar ideas, saber cómo comunicar un problema y buscar solución en internet inclusive, o sea, nos guiaba. Y yo creo que la idea de un profesor es guiarte que decirte, aprende lo que yo te estoy diciendo. Y bueno, eso hay creo que en todos lados, ¿no? Y en Chile tal vez también pasa bastante. Sí, no, sí, hay profesores buenos, eso es verdad. Pero la verdad es que son la minoría. No, yo no te puedo Mm. decir de que son ni el 50%. O sea, quizás el 10%, 20% ya, si queremos ser generosos. Pero bueno, al final queda de uno mismo ir a internet y buscar. Y lo bonito de esta profesión, que yo creo una de las cosas más bonitas, es que depende de ti ir a buscar la información, porque la información está, no está escondida, tú tienes que ir a buscar la internet. Y si tu profesor es malo, no hay excusa, o sea, porque tu profesor es malo, tú no vas a ser bueno. No, compadre, me voy a internet, estudio después en las vacaciones, los nuevos sistemas, lo que haya, y así es la vida, ¿no? Y cuando yo, bueno, como digo, en casi mitad de siglo dije, bueno, ya sé qué me quiero dedicar, ya tenía más o menos claras las cosas. Y curiosamente, cuando ya tenía claras las cosas, yo empecé a sacar mejores notas o empecé a ya enfocarme porque ya sabía qué quería hacer. Entonces, antes era un alumno promedio, o sea, de promedio bajo, pero ya empecé a estar de promedio arriba y me ponía pilas, o sea, apenas empezaba la clase iba temprano, me ponía adelante, me juntaba con las personas que sabía que hablaban. Curiosamente, cuando yo tenía ya claro qué quería hacer, mi relación en la universidad mejoró bastante. Y yo terminé la carrera
con bastantes compañeros que me han ayudado bastante en el día a día, en el trabajo, que si no hubiera sido por eso, si yo hubiera tenido la mentalidad que tenía cuando entré a la universidad, que no sabía dónde qué hacer, me da igual todo, muy probable que no estaría aquí ahora mismo, ¿no? Porque gracias o sea, es como con un efecto dominó, ¿no? Este podcast es patrocinado por EduBoop. Conviértete en un full stack developer y adquiere el conocimiento para emprender en el mundo digital. Que también te voy a explicar porque cuando yo terminé la universidad, yo empecé a trabajar en, en- en mi misma universidad, en un área que no tenía mucho que ver, pero me ayudó mucho a mis estudios. Entonces yo trabajé en una oficina que era solamente de, escanear documentos, que era lo básico, lo básico, lo básico. Y cuando empezó la pandemia, nos sacaron y no sabía, no tenía trabajo. Y lo primero que encontré fue trabajo como TI, como asistente de TI, o sea que ven las computadoras, arreglan la impresora, todo lo que es sistemas, tecnología, en una clínica. Y imagínate trabajar en una clínica en plena pandemia. Y yo trabajaba con cubrebocas, con mi traje, con las Anda. botas. Parecía un doctor cada vez que yo iba a trabajo. Y al inicio te da vergüenza, pero como que luego ves todo el mundo tapado, entonces normal. Y fue o sea, la manera como yo trabajaba mis primeras prácticas como ingeniero cuando yo empecé. Y ahí aprendí bastante, porque en el área donde estaba, que era TI, yo tenía que, pues, revisar cuando el doctor me decía, no prende mi computadora. Y yo revisaba y era porque tenía el enchufe sacado, pues, ¿no? Tenía que enchufar el enchufe y ya está. Pero es parte de justamente el trabajo, Sí, ¿no? De sí, ayudar a sí. los doctores porque ellos no dominan esos temas, ¿no? Ellos dominan el cuerpo humano, que es algo más complejo, pero nosotros pues ayudamos cuando no funciona el teclado o la impresora no funcionaba, cosas así. Pero también veía cosas de redes, también veía cosas de seguridad, porque tenía que a veces revisar los routers, que haya internet, que haya conexión, los celulares también tenía que tener buena conexión, los teléfonos, parchar Windows, parchar ciertos programas que tienen las computadoras. Entonces yo empecé a ver de todo, fue una etapa muy bonita, estuve como 3 años ahí. eh, Aprendí varias cosas. Interactué con varios amigos, que eso es lo bueno, hacer amistad, salir con ellos, conversar de temas diferentes. El tema es hacer que tu red crezca. Entonces también me ha ayudado mucho en establecer como que relaciones con amistades para que tú puedas también desenvolverte, también pedir ayuda, algo que tú necesitas justamente preguntar. Yo aprendí mucho ahí y aprendí tanto que ahí de ese trabajo en la clínica yo pasé a mi trabajo actual. O sea, ya llevo un poco más de 3 años en ese trabajo. Eh, Pero, y ahí cuando estabas en la clínica, estabas, digamos, con lo último, la última asignatura, los últimos ciclos de tu universidad, y terminaste, seguiste en la clínica un rato y después saltaste a tu trabajo, sí, algo así. sí, curiosamente cuando yo empecé a trabajar en la clínica, yo estaba en último ciclo. Ya. Entonces yo tenía que, o sea, felizmente todo era remoto, gracias a Dios. El único bueno de la pandemia es justamente eso, que todo se remoteó. Sí, sí, Y sí. yo podía tener clases mientras estaba pues ayudando al doctor, ¿no? Y solamente escuchaba nomás, escuchaba y ayudaba pues a conectar, revisar las conexiones, iba a hacer atenciones, tickets para ayudar al personal. Entonces podía hacer eso y eso me ayudó a terminar la universidad y ya me quedé un tiempo más y ya quería buscar otras cosas. Porque bueno, o sea, también tenía que ir a la clínica todos los días y era cansado, ¿no? Era cansado, te quitaba mucho tiempo, también te quitaba ciertas libertades, ¿no? Yo tenía un Y estabas horario. conforme con el sueldo? ¿Qué tal eso? O... Ah, bueno, en realidad no. No, bueno, cuando tú empiezas como prácticas ganas el sueldo mínimo, ¿no? Bueno, acá no sé cuándo será el sueldo mínimo, pero no creo que a ti te guste ganarte el sueldo mínimo por muchos años, porque Claro. como tú sabes, existe la inflación y tu sueldo vale menos cada año. Entonces, yo cuando terminé la universidad dije, ok, ya no puedo seguir haciendo prácticas, ya necesito trabajar bueno, como alguien ya profesional, porque ya Claro. terminé. Inclusive tengo bachiller. Y me dijeron, ok, tenemos un puesto libre para ti. Ok,
Y uno lo que piensa es, ok, me van a ascender, pues no va a ser un mejor salario, mejor puesto. Y la verdad es que no. Inclusive ganaba lo mismo y el trabajo era peor. Porque me pusieron a mesa de ayuda, que es help desk, y tiene que ahora estar sentado con unos micrófonos y un parlante escuchando las quejas de los doctores. "Ah, vengan, ayúdenme, que no, nadie me está ayudando. No funciona, esta porquería no funciona". Y yo tenía que enviar ahora a los chicos que recién entraban a que vayan a justamente hacer la Y atención. no te subieron el sueldo. No, el sueldo era, o sea, era el mismo, pero como tú pasaste ahora a planilla, te hacían descuentos de ley. O sea, te hacían descuentos del seguro social, te hacían descuentos por otras cosas, y al Ya. final mi sueldo era menos. Y yo dije, no, necesito irme de aquí. Necesito salir, fue un gusto trabajar por usted, fue bonito todo ese tiempo, pero yo ya no puedo aguantar acá. Y fue que yo empecé a buscar trabajo. Y para las personas que quieren buscar trabajo, yo siempre le digo lo Sí, mismo. ¿qué tal eso? Es, primero, véndete bastante en tu CV, que es tu carta de presentación, tu CV. Y para mí es vital, no sé tú, pero para mí es vital que salga tu rostro. Hay algunas personas que recomiendan no poner Es rostro, pero verdad. yo digo que sí debe haber rostro. ¿Por qué? Porque al menos yo, cuando yo entrevisto gente, porque a veces me toca entrevistar, yo quiero ver cómo es la persona. Y no porque lo quiero discriminar de alguna manera, sino porque quiero ver cómo se presenta. O sea, cómo es tu foto, cómo es tu sonrisa, si sale sonriente o no. Ahora, para mí dice mucho también. Ahora, no es algo que yo descarte simplemente por foto, pero para mí es algo que yo tomo importancia. Entonces, primero haz tu CV lo más bonito que puedas. Inclusive diría que lo maquilles un poquito, ¿no? Tal cual, tal cual. Y lo mandes a todo el mundo, a todo el mundo. Obviamente de sistemas, ¿no? Estamos hablando, a todo el mundo. ¿No? A una clínica igual, por si acaso. A una clínica, ¿qué importa? Es más, o sea, yo cuando postulé en la clínica yo dije que sabía bastantes cosas, que al final lo aprendí días antes de que me contrataran. Sí, sí, Y, eso está y- y no, totalmente y bien. lo mismo. Mucha gente me dice, yo no, que yo no tengo los grados, yo no tengo los conocimientos que sale ahí en la postulación. ¿Qué importa? Ponlos. Mucha Sí. gente, justamente por eso digo que el miedo que mucha gente tiene de sistemas, porque quieren ser correctos, porque piensan que el mundo es cuadrado, y en realidad es todo un garabato el mundo, porque tú sabes que ahorita, para bien o para mal, en Latinoamérica, pues más gana, creo, la pinta, cómo tú hablas, que tus conocimientos como tal. O Yo, sea, no solo en Latinoamérica, por ejemplo, estos modelos de OpenAI, mm, Gemini, Cloud Code, sale el CEO diciendo, no, que nuestro modelo este año va a reemplazar a todos los programadores, que con esto se va a poder programar la sí, sí, cuestión, sale el otro y al final gana el que mejor te vende, el que mejor habla, el que tiene mayor credibilidad, pero al final por detrás quizá un modelo es mejor de otro que no está hablando mucho. Entonces, yo creo que tienes mucha razón en eso de que no solo en Latinoamérica, yo creo que en el mundo hoy en día está ganando más la credibilidad, el que habla y todo eso que mencionas, ¿no? la confianza y cómo tú comunicas las Eso, cosas eso, es eso. vital. Y eso tiene que ver con saber vender, que es algo que tal vez, o sea, todos lo hacemos el día a día. O sea, saber negociar, saber vender, que es algo que no nos enseñan en la universidad y nunca lo van a enseñar. Inclusive creo que si hay carreras de ventas o de, no sé Sí, si hay sí carreras, hay, sí. no sé si enseñan eso también. O sea, eso es importantísimo que uno aprenda desde que ya está en la universidad, inclusive desde antes, ¿no? Si hay gente joven viendo también, debería ver justamente temas de saber comunicar las cosas, saber negociar, saber vender, es importante. Ahora, regresando al tema de cómo postulas, Exacto. o sea, mi estrategia es simple, es abrir todas las páginas habidas y por haber de postulaciones de trabajo y empezar a, como yo lo digo, prostituir tu CV a todo el mundo. Es como que toma, 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 toma. Y el primero que te llame, ahí tú das lo mejor. Obviamente porque si te llama una empresa X, tú primero, o sea, respondes la llamada, buscas quién es empresa X porque has postulado a tantas empresas que no sabes quién Claro. es, y tú empiezas obviamente a estudiar,
a estudiar, decir, sí, yo lo conozco, es un honor poder trabajar con ustedes, la verdad que me gustaría mucho porque ustedes son lo mejor de lo mejor. Entonces, es parte justamente de eso. Ahora, eso no es engañar, eso es parte de la vida, todo el mundo lo hace. Donde deberías ya, una persona joven debería como que saber, cuando uno ya es más adulto, se da cuenta de estas cosas. Y la vida es así, te guste o no. Entonces, tú tienes que saberte eh, desenvolverte en el mundo laboral. Y eso lo aprendo yo, digamos, a la mala también. Y así fue como yo conseguí ese trabajo. Porque yo estaba trabajando, como te digo, estaba en la clínica, respondiendo a llamadas, la gente gritando, me estaba aburrido, odiaba mi trabajo, la verdad. Y me llaman a mi celular. Y me dicen, ¿se encuentra Mauricio? Mauricio Arizaga. Y yo le digo, sí, sí, ¿quién habla? Te hablamos de la empresa X, ¿no? Hemos recibido tu CV y bueno, estamos interesados en tu perfil. Quisiéramos saber si tienes 5 minutos para conversar. Yo estaba trabajando y recibiendo llamadas. Entonces yo dije, obviamente, tengo tiempo. Le dije, agarré mis audífonos, los quité, me desconecté. Todos mis amigos se habían ido de desayuno, o sea, mejor dicho, se habían ido a almorzar, yo estaba solo. Y yo dejé el área sola. Y a mí no me importó. Pero Porque eran 5 minutos nada en realidad fue como 30 minutos. más. Ya, ya. Pero igual, o sea, mi futuro vale más, ¿me entiendes? Que trabajar para una empresa que la verdad ni sabe que existes, ¿me entiendes? Entonces yo dejé mis cosas, yo me fui a un rincón, me fui lejos. Y ahí yo empecé a hablar en la entrevista. Sí, ¿cómo estás? Sí, me presento, yo estudio esto, yo sé estos conocimientos, me aprendí a vender y me dijeron, ah, muy bien, bueno, veo que cumples los requisitos, pero quisiera saber si te desenvuelves bien en el inglés. Y ahí yo empecé a sudar frío, porque sí sabía inglés, pero nunca lo había practicado en una entrevista. Porque lo que te enseñan en las academias es simplemente lo básico, ¿no? Hello, how are you? Y Eh, mucha gramática o también. sea, y claro, entonces lo básico, es como que hablar con tu familia, hablar con un amigo, así, ¿no? Pero en una entrevista es distinto. Y pues cuando me dijeron si yo podía tener la entrevista ahora en inglés, me da ese miedo, ¿no? De hacer cosas nuevas o hacer algo que nunca había hecho. Y nuevamente, el tema de perder los miedos. Y yo me arriesgué. Y yo dije, sí, sí, normal, podemos hacer la entrevista en inglés. Ok. Y empezaba la entrevista nuevamente en inglés. Y me hizo las preguntas. Felizmente entendí. Y yo también pude desenvolverme bien. Claro que mi inglés no era tan bueno en ese entonces. Pero me dijo, oye, tu inglés es muy bueno. Vamos a ver si podemos pasarte a la siguiente etapa, que vas a tenerlo ahora con el jefe del área, donde tú vas a pasar, bueno, y te estamos comunicando. Entonces, la verdad que me sentí bastante aliviado porque me dijo que mi inglés era bueno, la paga era más del doble de lo que yo tenía, imagínate, era remoto 100%, o sea, yo no tenía Ah, que ir a ya, la eso oficina, está listo. entonces, o sea, yo quería ese trabajo sí o sí. ¿Y qué hice? Bueno, terminó la entrevista, guardé mi celular, fui a mi área y todos los chicos de mi área me miraron. Y dice, ¿dónde has estado? Ha habido como 100 llamadas y se han estado quejando con gerencia, que nadie estaba respondiendo. Y dije, lo siento, es que estoy mal del estómago. Le dije. Sí, sí. Estoy mal del estómago y ya tuve que ir, pues, ¿no? Todos me odiaron, pero no me importó, porque más me importó, o sea, yo tenía ya un objetivo, que era dar lo mejor de mí en las siguientes etapas. Y yo cuando llegué a mi casa, justamente me volvieron a llamar y me dijeron, Mauricio, felicidades, has pasado esta etapa, vas a tenerlo ahora con el gerente, que también va a ser en inglés. Em, entonces, bueno, esperemos que puedas dar un buen desempeño y te esperamos. Y yo apenas colgué, estaba contento, pero dije, si yo quiero tener este puesto, tengo que esforzarme. Y yo nunca me olvido de eso porque yo empecé a estudiar por mi cuenta inglés, en cómo tener entrevistas en inglés, cómo poder Buena. desenvolverme justamente. Y te iba a servir no solo para este trabajo, sino para cualquier entrevista futuro que ibas a tener. Claro, y justamente, ¿y por qué nació eso? Porque mis ganas de yo cambiarme de trabajo, de tener un mejor futuro, fueron tan fuertes que a mí me hizo hacer cosas que yo nunca había hecho, ¿no? Porque, o sea, yo sabía inglés, pero sabía muy poco, pero o sea,
cómo yo poder ponerme a estudiar algo si no tengo un porqué. Entonces me puse a platicar bastante, pasé las entrevistas y la última era ya con el cliente. Para el contexto, yo trabajo en una empresa relacionada a turismo y el cliente es estadounidense. Entonces ahora me tocaba hablar con alguien de allá, alguien nativo, que era me da mucho más miedo porque decía, oh, de verdad no le entiendo nada. Pero bueno, me tuve que forzar más, practicar mi vocabulario, me aprendía de memoria ciertas frases, etcétera, y, y al final lo conseguí. Y eso Bueno, fue el momento más feliz que tuve durante ese año, haber tenido el trabajo. Yo, cuando me dijeron que ya había pasado y que estaban esperando para yo firmar contrato, yo les llamé a mi empresa y le dije, chicos, les tengo un anuncio y felizmente me estoy yendo de esta empresa. Le dije. O sea, no quería ser al maleducado, pero le dije, pues ya, ya renuncié, chicos, renuncio, le dije. Gracias por todo, pero ya no aguanto más, me estoy pasando a otro lado. Y bueno, fue un poco agridulce porque fue etapas de pandemia, aún seguía la pandemia, yo tenía que, no todos los chicos iban a trabajar, entonces yo salí por la puerta trasera, o sea, porque cuando alguien se iba, me acuerdo que hacían como una despedida bonita, con pastel y todo, pero al final yo me fui por la puerta trasera porque fue algo repentino, o sea, fue como que, pero chicos, da ya me lo tengo que... mismo Al eso. final me di cuenta que era lo mismo, exacto. Sí, Y al final dije, da lo mismo. gracias a Dios de verdad que pasó lo que pasó, porque sin esto no hubiera tenido el trabajo que tengo ahora, que es remoto, que me permite viajar, que me permite tener tiempo libre, hacer otras cosas, otros proyectos, hacer otros medios de ingresos y literalmente no estuviera aquí. Y ya estabas 3 años en esa empresa. Y durante Ya, todos esos años aprendí más cosas que en la universidad, aprendí más inglés que en las academias de inglés mira, y tengo ahí dos preguntas. sí. Em, la primera es como, en Perú, ¿cuánto sería como un buen sueldo para alguien de ingeniero en sistemas? Como más o menos, ¿cuál es la realidad? Porque va a haber gente que ya quiere estudiar ingeniería en sistemas, pero lo primero que se le viene a la mente es como, ya, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuánto es como Mm, bueno? ¿Se puede vivir con un sueldo de ingeniero en sistemas en Perú así decente? ¿O cómo lo has visto eso? De ahí voy con la otra. bueno, hay mucha gente, jóvenes sobre todo, que tienen la realidad alterada, que piensa que cuando ya salen de la universidad van a ganar $10.000 mensuales. No, qué Esa loco. cosa, y no. No. Entonces, por eso digo, es importante pisar tierra, porque hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas de las carreras. Es una carrera muy buena, que tiene mucho futuro, muy redituable, que sigue siendo recomendable, inclusive más ahora por la inteligencia artificial y muchas carreras que van a aparecer. Eh, pero cuando tú inicias como practicante, tú tienes que ganar lo mínimo. Tú ganas el sueldo básico. El sueldo mínimo, mejor dicho. Que bueno, en ese entonces era como 1.200 soles, que serían como unos $300, $350. Yo en mi práctica gané $150. Imagínense. Sí, sí, de verdad, de verdad. Imagínense. Entonces, o sea, no esperes ganar mucho al inicio. Y si tú quieres ir ganando más, tú tienes que, obviamente, aprender más, hacer más méritos, obviamente. eh, o sea, obtener más información, saber venderte a tu jefe, o sea, decir, mira, yo sé esto, yo valgo más. Y también saber a negociar, porque yo he negociado mi sueldo más de una vez. Y yo ahora gano bien, ¿no? Pero no hubiera sido si yo no me hubiera arriesgado a decir, miren, yo ahorita me están buscando a otra empresa y me están pidiendo esto. Y si pues no igualan esto, pues yo me voy porque me conviene más ir acá. Pero ya, entonces como practicante sabemos que es el sueldo mínimo, pero ya Sí. de ahí, no sé, un Ah, ingeniero en Perú como de 3 5 años, bueno, ¿cuánto sería? te lo digo en soles porque Dale en ahorita... sol y después lo traducimos a dólares. ajá, claro, ahí pues, no sé, pones ahí una cartilla, ¿cuánto es en dólares más o menos? Bueno, yo como te digo ganaba como 1.200 soles al inicio. Luego ya lo normal es como que 1.500 a 2.000 soles cuando ya tienes tu primer o segundo año ya como profesional. Ahora, ¿eso te sirve? Sí
solo si vives con tus papás. Claro, Si porque vives solo, te sirve muy poco. Es más, rajando y eso. Porque en realidad, am, no, ahorita las cosas están más caras, la comida está más cara, los bienes comunes también todo sube de precio, menos su sueldo, curiosamente. Entonces, o sea, para alguien que se quiere independizar, al inicio le va a ser muy difícil. Sobre todo si sigue la línea de carrera, si sigue el sistema, ¿no? Eh, el sueldo que uno podría tener para vivir tranquilo y si quiere vivir solo, ¿no? Alquilar un departamento serían 3.500 a más, ¿y ¿no? eso se Por lo puede menos. como ingeniero en sistema? Sí, si tienes, no sé, pues si tienes ya más de 3 años tal vez en un área, si te has sabido desenvolver, si te has sabido vender, porque a veces en los trabajos tú tienes un techo. Ese techo no se abre a menos que la persona que está arriba tuyo salga o lo Claro. voten o por qué razón ya no esté. Entonces, siempre van a ver, ok, ¿quién está abajo? Va a haber una serie de personas. De esas personas, siempre ven quién es el más viejo, quién es el que tiene más conocimientos y quién es el que, no sé, mejor se desenvuelve como líder, toma decisiones, conoce. Entonces, es por eso que es vital que tú te pongas las pilas apenas tú empiezas tu trabajo. Porque si tú eh, tú ves, ellos ven que tú estás mostrando que das resultados, que haces las cosas rápido, que haces las cosas bien, muy probable que tú asciendas. Entonces ahí te vas a subir el sueldo. Algo así me pasó conmigo porque mi jefe que estaba arriba salió, luego pasó uno de mis compañeros que sí sabía bastante, luego él también salió y estaba otro chico más que tenía más años, incluso más de 5 años en la empresa, pero al final me terminaron eligiendo a mí porque yo tenía más conocimientos, yo había hecho proyectos, yo había hecho programación, había hecho automatizaciones, sabía desenvolverme, participaba cuando había preguntas, entonces esas cosas suman en realidad para cualquier team lead, para cualquier gerente, etcétera, ellos ven eso, ¿no? Más si es un equipo pequeño. Y yo terminé asumiendo el puesto y así sucesivamente cuando tal vez yo me vaya, yo también voy a hacer lo mismo. Claro, y la gente que se va probablemente se va a lugares que se gana más y todo eso, o sea, es lo más probable. Entonces, y mira, aquí ya de pasada, no lo he contado, pero a mí me contactó Yape, que es de Perú, así Ah, me sí, sí, hablaron sí, sí. por LinkedIn, me dijeron, oye, ¿sabéis que nos interesa tu perfil y como para dar una referencia de sueldo, lo que se puede llegar a ganar en Perú? Y fue como, bueno, yo la verdad estaba conforme con lo que estoy hoy en día, pero me siguieron insistiendo y dije, ya, mira, sabéis que tengamos la primera entrevista, Ujú. me preguntaron pretensión de renta y todo, y como que, bueno, yo dije $4.000, $4.000. Ajá. Y me dijeron, Oh. ya, sí, está para el puesto, sigamos con la entrevista, tuve otra, pasé, tuve otra, pasé. Llegué a creo que era la penúltima. Me habían hecho una prueba técnica al principio, la pasé, luego esta era la segunda, y yo le dije, oye, envíenme el temario. No, que no se lo va a enviar a nadie para que sea igual para todo. Ya. Bueno, era un cargo para un Senior MLOps Engineer. Ujú. Entonces yo me puse a estudiar todo el flujo de MLOps, entrenar un modelo de Machine Learning, hacerle monitoreo, todas estas cosas, y lo tenía bien claro. Llega la entrevista y me hacen preguntas de estructura de datos de algoritmo, y yo hace rato no había visto eso, o sea, eso se entrena, o sea, tienes que hacer harto lead code, cosas así. En su momento yo hacía preguntas más difíciles de las que me preguntaron. No lo había entrenado hace como más de 2 años porque no necesitaba en el trabajo. Y claramente en la entrevista, o sea, me fue súper mal porque no sabía. Luego Mm. la siguiente pregunta fue si de MLOps y ahí sí lo hice bien. Pero como la primera parte no la hice bien, claramente no siguió en el puesto. Pero bueno, en Perú igual, por ejemplo, esos bancos, porque el Yape creo que es como una inversión de un banco de allá grande, Sí. igual llegan a pagar $4.000 y bueno, lo que me entrevistaron eran peruanos y me imagino que deben estar ganando esos sueldos. Claro, por ejemplo, ¿no? Para tú llegar a ese sueldo, que cuatro O mil sea, dólares 5 años de es, experiencia tengo. claro, entonces, o sea, que son más de 10.000 soles, dicho sea de paso, primero has tenido 5 años, más de 5 años de experiencia, Sí, entonces, eso es uno. Dos, tú estás por delante que muchos otros profesionales porque tú tienes
una marca personal, siento yo. Tú tienes un canal, tú sabes desenvolverte, tienes otras cosas que tú haces cursos. Entonces, eso suma mucho porque cuando te da el CV, que como dije, Es tienes que verdad, venderte es muy bien. verdad. Ven, bueno, al menos yo veo todo, ¿no? Yo veo todo lo que ponen ahí, si ponen redes sociales, si ponen, tengo mi canal de YouTube, yo veo el canal de YouTube, si me dicen, yo tengo mi Instagram, mi Facebook, yo lo reviso porque quiero ver, eso dice mucho de ti, ¿no? Si tú no tienes cosas, hace otras cosas, es multidisciplinario, entonces es porque tiene ese don de querer hacer más cosas, entonces todo suma, por eso digo, maquíense su CV como lo mejor de lo mejor, que sean lo mejor de lo mejor para que siempre capten la atención. Y el resto ya depende de ustedes en la entrevista. Porque también me ha tocado que su CV es el mejor, pero en la entrevista son pésimos. Son pésimos, no Sí, responden bien, o si utilizan ChatGPT, que también es... O sea, si vas a utilizarlo, haz que no se note, ¿no? Pero me ha tocado bien es que hoy en chistosos. día sí. Ustedes tienen el celular al costado y es como que yo le hago la pregunta y empiezan a mirar su celular y y demora unos segundos en responderme y ahí recién responden y yo, creo que está leyendo y le hago preguntas difíciles para ver si sale y como que curiosamente el difícil no sabe, pues, ¿no? Entonces, ahora te voy a dar un minuto para que respondas y justamente en un minuto ahí recién responden porque lo ha investigado, ¿no? Como que, no, o sea, tampoco es que tienes que saber todo, pero tienes que también cómo tú respondes a una pregunta que no sabes también, ¿no? Es decir, no sé, no digas no sé, sino bueno, no me he capacitado en ese tema por el momento, pero es algo que me gustaría mucho aprender, cosas así. O lo atacaría por esta forma, investigaría Lo así. solucionaría de otra manera, ¿no? Claro. O sea, hay maneras, ¿no? Y por eso es mucho, si tú quieres crecer en el mundo de sistemas, no es todo código, no es todo técnico, no es todo estudiar como un nerd, sino es mucho aprender a comunicarte, a aprender a Sí, es negociar, verdad. a aprender a desenvolverte. Veo mucha gente frustrada de sistemas en las redes sociales diciendo no consigo trabajo o cosas así. Y es porque, y los compadres dicen, pero sé programar, sé Python, sé Java, sé este framework, sé todo, sé todo. Pero quizá el compadre a la hora de la entrevista no sabe comunicarse. La Mm. persona de recursos humanos le dice, ¿y por qué quieres estar en esta empresa? Y murió. No sabe qué responder. Y, O y no, realmente son preguntas no técnicas, pero le hacen ese tipo de preguntas. ¿Por qué quieres estar acá? O te hacen preguntas hasta como personales, como, ¿y cómo te ves de aquí a 5 años? Y lo mataron. Y lo mataron. A veces que sabe Java, Spring Boot, todo esto. eh, y sucede. una vez me acuerdo que estuve en bueno, yo no la entrevista, fue la entrevista de mi jefe, pero yo estaba al costado escuchando y le dijo, ¿qué sabes de la empresa? O sea, ¿por qué quieres entrar aquí? Claro. Y no sabía nada, o sea, por eso digo, si tú vas a postular un trabajo, claro, o sea, tú lo estás mandando a todo el mundo, pero si una empresa X se llama, investiga de esa empresa, aprende de ellos, aprende su historia, aprende a qué se dedican, todo, porque si no sabes ni eso, o sea, es como que, no sé, una falta de respeto, Sí, una sí, falta de sí. respeto, o sea, no sabía a qué se dedicaba la empresa. Y ya mi jefe lo mandó a volar, dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás la entrevista, muchas gracias, no quiero perder mi tiempo. O sea, Claro, tal vez claro. el chico era el mejor capacitado, sabía absolutamente todo, era un capo de capos, pero eso dice mucho de la persona, de qué tan preparado eres, qué tan importancia le das a la empresa donde tú estás, porque tal vez al final que nada te sirve contratarlos si al final tal vez no cumple las normas o hace algo malo, ¿no? Hace cosas ilegales posiblemente. Entonces, no. El trabajo de un ingeniero, si bien es cierto, es solucionar problemas usando la tecnología, tú tienes que saber cómo comunicar esos problemas, cómo solucionarlo, buscar siempre la manera de cómo solucionarlo. La tecnología, ahora con la IA es mucho más fácil, entonces no hay excusa para decir, no sé, ahorita todo es más fácil, inclusive Todo es más fácil. irónicamente es más fácil, pero para algunas personas es más complicado. Pero es Sí, sí, dependiendo es cómo te verdad. adaptas a esto. El mundo del mundo de sistemas es aprendizaje constante. Nuevas tecnologías están apareciendo. Ahorita es la IA, ¿no? Es la moda. Más adelante puede ser el metaverso, ¿no? Claro, Como pensó claro. Zuckerberg, pero al final falló. Pero puede que en un futuro lo sea el Oye, metaverso. y está bien fallar, está bien que haya fallado una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas, un proyecto, dos proyectos, se aprende, ¿cachai? O sea, no,
Yo creo que también la gente le tiene miedo a eso y, oye, por ejemplo, esa entrevista de llave que me hicieron y que yo Ah, no sabía, bueno, da lo mismo. O mm, sea, bueno, en mi caso yo ya tengo trabajo, todo bien, pero eh, fallar es parte del proceso. exacto, exacto, exacto. O sea, ese es básico, ¿no? Y para todo, todo. Este podcast es patrocinado por EduBoop. Conviértete en un full stack developer y adquiere el conocimiento para emprender en el mundo digital. O sea, aplica para toda la Pero carrera. no sé si tú tuviste una entrevista antes del trabajo que estuviste, que quizás tu caso fue muy soñado de que a la primera le achuntaste, pero por lo general no es así. Ah, sí, tuve una... Bueno, fue hace muchos años. Y sí, sí, es más, a mí no me da pena decirlo porque para mí es algo que yo lo veo como algo de aprendizaje que me ayudó a ser más como, no sé, preparado, humilde tal vez, y no algo que me da miedo decirlo porque no quiero que me critiquen o se rían de mí. Fue que yo iba a trabajar para una aseguradora, o sea, pues una de las más importantes en Lima. O sea, era un trabajo muy bonito porque iba a ser en la zona, digamos, más empresarial de la capital. Claro, era presencial porque era pre-COVID, ¿no? No había el COVID en ese entonces, pero y era un edificio gigante, muy bonito, Ya, tenía, ya. o sea, espacios para comer, Creo muy, que es muy San lindo. Isidro Para San Isidro, Ya, exactamente. ya. Pues ya tiene su oficina en San Isidro, creo también. Y bueno, la cosa es que yo fui en la entrevista, yo iba preparado, me capacité, yo iba todo con como, como se dice en Perú, canchero, ¿no? Como que Ya. tú estás ahí con todas las ganas. Me acuerdo que éramos tres personas y nos decía, ok, bueno, vamos a hacer una dinámica, a ver, como que era como alguien de psicología, ¿no? Que nos decía, a ver cómo se Ah, desenvuelven, si mira eres tú. capaz de resolver problemas. Decían, mira, imagínense que ustedes se van a una isla y ustedes, les doy estas cosas, a ver qué cosas ustedes eligen para guardar, ¿no? Y yo me acuerdo que yo siempre tomaba la iniciativa, decía, mira chicos, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Qué opinas tú? O sea, yo tomaba la iniciativa siempre, y yo mostraba esas ganas de querer liderar, de querer, o sea, organizar, respetaba todo, no quería imponer nada. O sea, yo iba con bastante actitud. Y eso me ayudó mucho a seguir las entrevistas, entrevista con entrevista. Porque luego era las entrevistas técnicas, luego entrevistas Claro. psicológicas y así y así. Tuve la entrevista ya con la penúltima con el jefe del área que iba a estar. Una de las mejores entrevistas que tuve porque literal fue muy bonita, me acuerdo. O sea, nos hicimos amigos y todo. O sea, de verdad, le pedí el WhatsApp. Fue una entrevista así de amigos como ahora. Y él me dijo, mira, ahorita tú estás para el puesto. O sea, yo quiero que tú pases. Pero solamente te falta que pases el de mi jefe, que es el gerente. Pasas eso, que yo estoy muy seguro que lo vas a hacer si la entrevista es, si me dices lo mismo que me has dicho a mí, le dices a él, vas a pasar. O sea, yo fui, o sea, me la subió, tuve bastante confianza. Y yo dije, muchas gracias. Entonces, nos estábamos viendo Gustavo, así se llamaba Gustavo. Y nada, bueno, la entrevista fue unos días después. Y yo cuando yo voy, yo dije, mira, si ya me dicen que soy parte de la empresa, entonces ya soy parte de la empresa. Entonces, yo, para hacer un paréntesis, yo iba siempre internado, siempre todo, o sea, con los zapatos lustrados, con mi terno, por más que hacía calor, yo iba todo bien formal, Ya. con la actitud. Pero esta vez me relajé, esta vez me confié bastante. Y yo me acuerdo que fui, bueno, no fui con short ni nada, pero sí fui, digamos, no formal como esa vez. Yo no fui tan preparado. Y me acuerdo que, o sea, no fui con terno tampoco. Fui con pantalón normal, un jean, y me dijo, cuando llega al edificio, me vio el que me entrevistó la última vez, Gustavo, y me dijo, Mauricio, ¿qué te pasó? Me dijo, ¿por qué has venido así? Y yo, o sea, me quedé en blanco, dije, bueno, es que pensé que ya estaba en la empresa, ¿no? O sea, si, no, o sea, y es como que vi de verdad su cara como que, no sé, que se sentía mal, o sea, que estaba decepcionado, ¿no? Porque como que la había fregado, la había cagado. Ya. Dijo, no, es que tenías que venir formal, no, pues Mauricio, es que el jefe le importa mucho esas cosas. Y yo de lo confiado que estaba, ya me empecé, o sea, me puse nervioso, Claro. estaba bastante, digamos, o sea, ya no me sentía listo por todo lo que me había dicho. O sea, como que la verdad que sentí que se había molestado y ya ni me habló. Y luego empecé a hablar cuando entré a la entrevista, el jefe me vio y me hizo las preguntas más complicadas que yo recibí en una entrevista alguna.
Y bueno, o sea, esas preguntas que si respondes A o B, igual cualquier respuesta es mala dependiendo de la filosofía del que te la pregunta. Porque me acuerdo que me preguntaba cosas como que, mira, si tú encuentras un trabajo que te paga más, que es mejor para ti, ¿tú te vas de la empresa? Entonces como que, o sea, si digo sí, es porque es obvio, ah, ya, entonces tú te vas, no eres confiable. Pero si respondo no, ah, es porque no creces, no tienes, no aplicas a más o no tienes sueños, ¿no? Claro, Entonces son preguntas muy complicadas y yo no sabía qué responder, y me agarró inclusive que estaba nervioso de lo que había pasado. claro. O sea, di una pésima entrevista, o sea, obviamente no me llamaron y yo pues me terminé yendo a mi casa arrepentido de todo lo que había hecho. O sea, tenía que haber ido con terno, así y me iba a sentir más preparado. O sea, también iba a poder responder las preguntas, por más complicadas que sea, con seguridad, porque, o sea, yo iba, fui confiado y al final terminé bastante nervioso, bastante, o sea, no confianza en mí mismo y al final no terminé pasando. Pero como siempre digo, nada es casualidad. eh, y pues gracias a eso, yo pues obviamente no ingresé a ese trabajo, pero ingresé a trabajar en la universidad, a mi primer trabajo que te comenté. Claro. Y gracias a eso me votaron en pandemia y trabajé en la clínica. Y por eso te digo que es un efecto dominó todo, porque todas las acciones que tú hagas siempre, o sea, tienen un porqué. Puede ser bueno o malo, pero depende de ti, tú buscarle un significado. Es que a veces es mejor perder que ganar. Eh, eh, por ejemplo, imaginamos que yo tenía una entrevista el siguiente mes, fallé, no me llamaron, fue mal, pero luego pasa un mes más, postulé a otra cosa, que tenía mejor trabajo, full remoto, mejor sueldo y todo, y quedé en esa empresa. Bueno, no haber fallado antes me sirvió. Y también, por ejemplo, el mismo hecho que tú fuiste sin terno, ya te sentías confiado, bueno, aprendiste de que para una siguiente oportunidad hay que ir con el dress code correspondiente y es así, o sea, a veces cada empresa tiene sus caprichos, algunos puede ser la teñida, otro puede ser el tema técnico, qué sé yo. Y bueno, justo eso quería hablarte del tema técnico, como en donde tú estás ahora, en este trabajo, qué tecnologías se ven, qué tecnologías recomiendas aprender hoy en día. Quería ir a esa parte. Bueno, yo ahorita lo que estoy haciendo actualmente, yo soy analista senior de ciberseguridad. Curioso porque en la universidad yo no vi nada de ciberseguridad. Lo vi más en mi trabajo, ¿no? Como te dije, en la clínica aprendí al menos parchar computadoras y todo eso. Y también en el trabajo aprendí mucho más, ¿no? Eso es una muestra más que aprendes más haciendo que estudiando, Sí, ¿no? total. Y bueno, todo lo que es ciberseguridad hay dos ramas, por así decirlo. Está lo que es el Blue Team y está el Red Team. El Blue Team es lo que es defensa, ¿no? El equipo azul es defensa y el equipo rojo es ofensiva, ¿no? Donde tú atacas. Entonces, en esos dos mundos está lo que son los hackers, ¿no? Los pentesters también, ¿no? Que atacan, buscan brechas de seguridad y las atacan, ¿no? Y está el equipo azul, que es los que mitigan esos ataques, ¿no? De diferentes maneras. Entonces, lo que en el mundo de ciberseguridad, pues tú puedes desenvolverte, es también un mundo gigante. Tú puedes desenvolverte en código, porque puedes justamente programar scripts para atacar. Puedes ver también, si tú usas base de datos, también puedes enfocarte en seguridad en base de datos a través de reglas de seguridad en tu gestor. Puedes analizar también, ¿cómo decirlo? Como que como si fueras tú una persona de seguridad viendo cámaras en todo un edificio, algo así, pero en los sistemas de una empresa, ¿no? Ves todos los servidores, ves si están corriendo al 100%, las instancias en la nube, las laptops, los activos de la empresa, todo está funcionando bien. Si hay una malformación, algo extraño, se crea una alerta y tú la generas. También puedes, o sea, documentar, también puedes, o sea, ciberseguridad tú puedes explayar a muchas cosas. Y lo que yo soy ahora, estoy en una etapa, o estoy en un área, mejor dicho, de comunicación.
yo soy el intermediario entre el Blue Team con el Red Team, porque eh, hay plataformas, por ejemplo, HackerOne es una de ellas, donde hay pentesters de sombrero blanco. Sombrero blanco son los pentesters, los que atacan, pero por buenas razones, ¿no? Los de sombrero negro son los que atacan, obviamente, para cometer crímenes. ¿Ya? Entonces, en esa plataforma HackerOne, ahí hay bastantes pentesters que atacan y reportan a la empresa. Entonces, esos reportes me llegan a mí, yo los testeo y yo se los mando a los dueños de esa aplicación, de esa página que está siendo explotada. Yo se los digo y les digo, mira, si tú puedes atacar con cross-site scripting, que es uno de los más típicas maneras de atacar una aplicación web, ¿no? Por ejemplo, hay un campo de username, pero si tú pones un código, tú puedes atacar justamente ese campo, haciendo que Claro. todo la información que salga ahí puede ser explotada, puede ser guardada en una cookie. Y eso lo hacen los dueños. Yo no me encargo de solucionar o de mitigar eso porque son los dueños ellos. Entonces, yo, digamos, soy el intermediario entre esos dos. Los sistemas o los programas que se utilizan, yo uso más gestores. Hay uno que se llama Qualys, que lo usan bastantes empresas importantes. Inclusive en Perú, el año pasado hubo un ataque a un banco, Sí, se hizo Interbank. viral. Sí. Que dicho sea de paso, Interbank, el peor banco del mundo, ¿ah? Para mí, al menos en el Perú. Siempre lo he dicho, inclusive antes de ese ataque. No me gusta ese banco. Pero Mira mira, tú. curiosamente. Ahora, después de ese ataque, ellos empezaron a usar Qualys para revisar sus activos. Porque el ataque fue justamente por culpa, digamos, de los trabajadores del mismo banco que Ah, no sí, tenían. pues esos son los mayores vectores de ataque. O sea, Ujú. la ingeniería social, en realidad, si tú obtienes las credenciales de alguien de ese banco, uy, ya, listo. Ujú. No, nada que hacer. Yo diría que más del 90% de los ataques que existen en el mundo son gracias a la brecha más grande, que es las personas. Sí, Los sistemas, si bien es cierto, bueno, se pueden mejorar, pero en realidad son perfectos en su entorno, pero por culpa de, no sé, de una persona que guarda su contraseña en un papelito, o es muy fácil de aprender, o le recibe un correo y manda toda esa información sin revisar claro. que sea verídico, o no tiene, no sé, pues solamente su usuario y contraseña, pero no tiene Doble otra autenticación. autenticación de doble factor, no Sí, tiene. Entonces va a ser muy sencillo de que puedan ingresar a esa cuenta y obviamente con esa cuenta ya obtenida pueden con tener esa, toda la información. sí, Utilizan programas, o sea, el banco, Interbank, está utilizando por fuentes internas que están usando Qualys. Pero también hay otras, y hay bastantes gestores de vulnerabilidad actualmente que están utilizando. Es revisar, prácticamente es un programa que te indica todos los activos que tienen 10.000, 5.000 instancias en la nube, aplicaciones, y ves qué vulnerabilidades tiene cada una, cómo parcharla. Lo puedes hacer automáticamente, pero preferiblemente no, porque también los más grandes ataques que ha habido últimamente, por ejemplo, hace unas semanas hubo a MongoDB, hubo un ataque que afectó a bastantes empresas en el mundo también. Eso fue a través de un parche que se hizo sin revisar. Entonces, no puedes tú también parchar por parchar, sino tienes que también. porque al parchar puedes introducir otra vulnerabilidad. Exactamente. Sí, Entonces, en realidad el mundo de sistemas y de ciberseguridad está en exponencia. Por eso es algo que considero que es muy, muy viable que alguien que se quiere dedicar a esto lo pueda hacer. Yo diría que en 5 o en 10 años la carrera va a seguir inclusive más grande, más sí, importante que al menos otras del rubro. Y, y bueno, o sea, vas a aprender mucho en este mundo de la ciberseguridad. Es también aprendizaje constante, a leer mucho, estudiar mucho. tal cual. Y nada, bueno, básicamente es eso. Quería decir algo más de la ciberseguridad, pero ahorita, em, si tú quieres aprender,
yo sé, no hay carreras, al menos en Perú, no hay carreras Es de difícil, ciberseguridad. sí, en Chile tampoco. ¿Por qué? Porque es moderno, Claro. es reciente. Entonces, como te dije, las universidades demoran mucho en actualizar una currícula, ¿no? Y para crear una carrera de ciberseguridad se van a demorar un montón porque tienen que buscar a los profesores, tienen que hacer los temas, o sea, sílabos, un Claro. chamón. Y es más, y si es que lo hacen, es muy probable que la información que te den ya sea desactualizada, ¿no? O quizá el primer año está actualizado, el segundo, pero ya el tercero no. Pues es muy probable. Y es por eso que si tú quieres dedicarte a ciberseguridad, hay posgrados, hay maestrías. Sí. ¿Por qué? Porque esos son más fáciles de actualizar porque son un poco tiempo. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, ¿recomiendo hacer eso? La verdad es que no. Porque yo aprendí ciberseguridad en la cancha, como dicen, practicando, viendo internet. Hay bastantes herramientas en línea gratuitas que tú puedes aprender hacking ético. Hack the Box es una de ellas. Try to Hack Me es otra. Tú puedes crear tu cuenta y tienes varias máquinas de Windows, de Linux que tú puedes explotar por tu propia cuenta, obviamente estudiando, aprendiendo. Los certificados que son muy importantes también tú los puedes aprender por tu cuenta, no necesitas una carrera para tenerlos. Simplemente pagas el examen. Los exámenes más básicos son o cuestan $150, que no son mucho en realidad, por todo el beneficio que te da. Y ya los más difíciles, los más complejos, sí están un poco más caros, $700, $1000, así. Pero no es necesario que los tengas al inicio. Si tú vas a empezar como analista de ciberseguridad o quieres ser un pentester, al inicio lo que más vas a tener que hacer es investigar por tu cuenta. Y es muy redituable. Si te importa el tema de la plata, vas a ganar un montón. Vas a ganar un montón. Si hay alguien que quiere dedicarse a eso y está pensando meterse en la universidad, bueno, yo no quiero ir en contra de los deseos de uno, los deseos de los padres de uno, pero puedes meterte, eh, puede ser una academia para que sea rápido, como dije, o una universidad si tus padres quieren, pero a la par estudia en internet, o sea, en YouTube hay videos inclusive de 10 horas de Python enfocado a ciberseguridad, ¿no? Para hacer scripts de ataques o no sé, pentesting básico. Y tú puedes hacer tu propia currícula tú mismo, todos los días al menos una hora estudiar y practicar. Eso es lo mejor. Practicar, sobre todo practicar. Tú mismo hacer de tu currícula, tú mismo ir a lo que quieres. Y eso yo encuentro que es lo espectacular. Ahora sí, yo te quiero sumar un punto aquí en lo de ciberseguridad. Si es cierto, yo soy más software engineer, Sí. machine learning engineer, pero igual, o sea, yo tengo que saber proteger mi software. Yo tengo que saber las mejores prácticas de seguridad. O sea, obviamente, me he dado cuenta de que con el tiempo, por ejemplo, yo hace 5 años atrás no sabía tantas prácticas de seguridad ni podía hackear tantas cosas como lo puedo hacer ahora. Y probablemente de aquí a 10 años voy a tener muchas mejores prácticas, voy a saber hackear más también, y es algo que se va dando con el tiempo. O sea, es como tú dices, tan amplio porque tú puedes hackear desde base de datos o a nivel como más de código. Te puedes dar cuenta, oye, pero este compadre no tiene ningún proxy, no tiene ningún load balancer, y ahí va, cada software es un mundo, pero como tú dices, y yo estoy de acuerdo, la forma más fácil de hackear a alguien es con ingeniería social. Es decir, tú te haces amigo de esa persona, por ahí no sé cómo, le saca las contraseñas, puedes mandar hasta una mujer que le guste y le saca las contraseñas. Y con eso ya listo. Yo tengo el acceso a todo su sistema y hago lo que quiero. Y como tú dices, el mejor de ciberseguridad, el mejor, el promedio, por lo que tengo entendido, también tiene un buen sueldo y todo, pero el mejor de ciberseguridad hackeó al banco. Y el compadre ya es multimillonario, lo más probable. ¿O no? No sé cómo sabrá cuál fue el desenlace de eso, pero creo que le encriptaron los datos y estaba pidiendo millones de dólares, lo más probable. Ah, ¿te refieres al de Interbank? ¿Sí? Ah, bueno, sí, pidió una... ¿Y era peruano? 80.000 dólares, creo. Eh, no recuerdo de qué nacionalidad era, eh, pero tengo entendido que el banco no pagó, ¿ya? No terminó pagando lo que estaba pidiendo, ¿no? Y obviamente perdió credibilidad, ¿no? Bueno, de la que poca que tenía, sinceramente, pero perdió más.
Porque ahorita las empresas grandes, en realidad, o sea, esa plata es lo que les sobra. Lo que sí les importa mucho es la credibilidad y la seguridad de la empresa hacia los clientes, ¿no? De que tu información está resguardada. Y pues ahorita, claro, o sea, tú haces esos ataques y puedes ganar, o sea, puedes tú pedir dinero para rescatar esa información, pero también ganas, digamos, reconocimiento en el mundo profundo, ¿no? De la web, ¿no? Porque eh, hay una plataforma donde que tú entras, creo que solamente en la Deep Web, donde tú puedes ver todos los, todos los hackers, obviamente con sus usuarios, o sea, Anónimo, alterados, claro. anónimos, encriptados, donde dicen, acabo de vulnerar tal banco o acabo de vulnerar la página del gobierno de Perú, que pasa bastantes veces, ahora de la RENIEC, que es el estado de identidad de Perú, que cada rato paran explotando la información. Y está toda la información ahí disponible, ¿no? Y si quieres descargarlo, lo pagas. Ya. Si quieres tener la información, pagas para eso, ¿no? Y así tienen también ingresos. ¿Y tú te has metido a la Deep Web, a esa página web que... La verdad es que no, porque yo ya sé que me voy a encontrar. Y yo no necesito entrar Igual es porque riesgoso porque puede... Alguien te sí, puede decir, ya, tengo esta información, descargo, pagas y después no es nada o hasta un virus, qué sé yo. O sea, sí, hay que saber dónde y todo. claro, tienes que saber cómo entrar, cómo descargar, porque no es como entrar a Google y ya está, no, no, de verdad tienes que tener bastante cuidado con todo, cualquier clic que hagas, tienes que tener cuidado, Claro, literalmente. claro, claro. Entonces como que no me quiero regar y además ya sé que ya sé qué tipo de información, o sea, hay de todo, o sea, hasta lo ilegal de lo más ilegal hay ahí. Pero es parte del internet, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Todo ahí, lo bueno y lo malo está ahí. Y tú como, o sea, obviamente, no estoy diciendo que todos sean los hackers de sombrero negro, que sean criminales, sino, este, puedes tener una vida muy tranquila, muy acomodada en temas económicos si tú te dedicas a este rubro. Pero si te interesa también, puedes tú vivir de eso. O sea, mucha gente, al menos yo siento que le falta mucho una persona de Perú, al menos de Latinoamérica, que sepa comunicar estos temas técnicos. O sea, yo no quería ser técnico porque no me gusta mucho, me gusta más comunicar así a lo natural. Pero alguien que pueda explicarlo para alguien que se quiera dedicar a este mundo, porque la información o está en inglés o otros Claro. idiomas, como en la India. Entonces, o sea, si no es en inglés, pucha, va a ser un poco complicado, pero es importante, en resumen, uno, ser disciplinado en tú mismo encontrar información, saberte desenvolver, saberte vender, saber inglés básico, sobre todo inglés, Sí. y yo creo que saberte comunicar. Por eso yo pienso que soluciones que ayuden a comunicar a las personas es muy importante. De hecho, estoy haciendo una startup que justamente ayuda a hacer eso. Bueno, no sé si podemos hablar de eso, pero Dale, dale. yo estoy haciendo una startup que va a empezar en Perú. Quiero que esto también crezca a otros países, que es comunicar personas usando algo tan sano como el deporte para que puedan crear comunidades y también conversar con alguien específico, ¿no? Dependiendo de filtros, ¿no? Que tú quieras hacer. Obviamente para entrenar, ¿no? Quieres comunicar, hacer de fútbol o de gimnasio o de surf o de cualquier otro deporte que tú hayas querido hacer, también va a ayudar. Y la MVP ya la tengo terminada, la hemos hecho un colega y yo, entonces vamos a romperla, eso es siempre con la mentalidad positiva. Vamos ya a empezar a hacer que ciertas comunidades creen su comunidad aquí adentro y vamos a hacer que esto crezca más y esto va a ayudar pues a que la gente se sienta más segura, que la gente se pueda comunicar, conozcan, hagan networking también, porque ahora siento que si bien es cierto la tecnología está avanzando, también la gente se está aislando. Sí. Entonces hay que combatir eso, porque yo siento que lo que está queriendo hacer las elites es separándonos, es como que dejar de comunicar. Por eso es chévere que hagas esos tipos de podcasts. Yo también me gustaría mucho hacer estas cosas también cuando tenga mi espacio,
porque es bueno saber qué opina otras personas, qué piensa la otra gente, qué ideas tenga. Tal vez tenga una idea millonaria y no tiene a alguien que le pueda ayudar. Entonces, o sea, con estas cosas o con estas soluciones que estamos haciendo, podemos mejorar el mundo. Y yo pienso que eso sería la definición de un ingeniero de sistemas. Ya no tanto buscar solución, resolver problemas usando la tecnología, sino usar la tecnología para mejorar el mundo. Yo lo denominaría así. Esa Bueno, sería mi definición personal. Y sí que, bueno, así es como yo lo definiría. No sé si hay algo que quisieras agregar para terminar. no, mira, la verdad es que ha sido un podcast muy bueno. La verdad, muchas gracias Mauricio. Primera vez que viene alguien también relacionado al tema de ciberseguridad y todo lo que hablamos ahí del sistema de Perú, para que la gente lo tenga claro, no se dejen engañar, hay que buscar la información, lo de saber inglés, súper importante, o sea, aquí ya que Sí, sí. si tú quieres ser un programador decente, ya ni siquiera te voy a decir, no, como un programador competente tienes que saber inglés. Quieres ser competente, tienes que saber inglés porque todo el código se escribe en inglés y toda la información está en inglés. Y probablemente siga así. Probablemente siga así. Y todos los consejos que has dado, como tus anécdotas, tanto buenas como malas, la experiencia, la verdad ha sido un podcast muy nutritivo. Yo creo que para la gente y también para mí, yo también aprendí cosas. Así que muchas gracias Ah, no, Mauricio a ti por venir Rodolfo, al podcast. por darme tu espacio, o sea, abrirme la puerta de tu hogar, de tu estudio, y hacerme conocer un poco más de Santiago lindo, que la verdad es que ha sido, bueno, yo, paréntesis, he venido de viaje con mi familia, pero aproveché para hacerme un salto acá. No quería perder esta oportunidad, que es única, creo yo. Así que nada, igual cuando quiera visitar Perú, Sí, voy a ir, ahí voy a ir. vamos a hacer Nos la comemos un segunda lomo parte. saltado, un lomo saltado. Uy, no, lo que De hecho, quieras, yo creo que ceviche. podemos hacer un vlog cuando vaya a Perú, así como más en la calle, más Ah, algo más y distinto, yo tengo distinto. el lugar perfecto, así que ya todo está planeado. Sí, sí. Bueno, gente, muchas gracias por haber sintonizado este podcast y nos vemos en la siguiente edición. Bye. Nos vemos.